Ya chicos, estamos en el tercer periodo. ¿Se acuerdan que les dije que se van a unir los 12 pueblos, ¿no? Que representaban los 12 hijos de Jacob, de los cuales ya hablamos en el periodo de los patriarcas, en la primera etapa? Ya, en este periodo de los reyes van a surgir tres personajes importantes, líderes del gran reino de los hebreos. Me refiero a Saúl, a David y a Salomón, ¿no? El rey Saúl fue el primero, ¿no? Entre todos, desobedeció a Dios, ¿no? Ya que él no cumplía con la misión, con el mensaje, ¿no? La voluntad de Dios, ¿no? De la cual hemos hablado ya desde hace un ratito, ¿no? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la avaricia, por el poder que tenía, ¿no? Entonces, fue más el poder que seguir la fe, el amor a Dios. Entonces, cometió un pecado muy grave y Dios no lo va a perdonar. Entonces, el sucesor de Saúl va a ser David. ¿Se acordarán de este personaje llamado David que venció a un gigante enemigo llamado Goliat? Claro. ¿Y por qué venció a Goliat? Porque Goliat representaba a un pueblo enemigo que quería invadir a los hebreos. Y David va a impedir, ¿no?, que este gigante con su ejército tomen, ¿no?, al pueblo de los hebreos. Claro, así es Damaris. Y lo derrotó. Claro. David derrotó a Goliat por su gran habilidad de soldado. Entonces se convirtió en el líder, en el rey, en el nuevo rey. Él fue el creador del Estado hebreo, claro, como tal. Ahora, él fue creador del Estado hebreo como tal, se convirtió en el gran rey, muy respetado por otras culturas. Él venció definitivamente a los filisteos, fundando Jerusalén y escribió los salmos, que vendría a ser unos escritos enviados directamente por el mensaje de Dios. Ahora, David fue quien creó la capital del imperio llamado Jerusalén. Y de ahí justamente va a nacer posteriormente, ¿no? Todavía falta mucho, Jesús, ¿no? Salomón, ¿no?, hijo de David. Este personaje se caracteriza por su gran sabiduría. Fue conocido como el rey juez o el rey sabio. Acá tenemos la imagen, este personaje llamado Salomón. Acá tenemos a Saúl, David, ¿no?, y Salomón. Salomón, el rey más sabio, el rey filósofo, ¿no?, conocido así por su gran decisión. Tomaba decisiones muy sabias, muy premeditadas. Entonces, hijo de David, construyó el templo de Jehová en Jerusalén. Ese templo era considerado el templo más hermoso durante toda la edad antigua, entre todas las culturas. Así era considerado este templo. Pero, claro, fue construido en nombre a Dios. Pero posteriormente este templo va a caer en ruinas, va a ser destruido. Si hasta ahora hubiera seguido, sería una de las grandes maravillas del mundo. Así es, chicos. Entonces, este personaje se le atribuye el cantar de los cantares, en este caso, Eclesiastés y Proverbios. ¿Por qué? ¿Qué significa cantar de cantares? Habla sobre la época tan gloriosa que gobernó este personaje llamado Salomón y sus grandes medidas que tomó a favor del pueblo de los hebreos. Así es, chicos. Entonces, así es como se produce, ¿no?, este tercer periodo llamado los grandes reyes, no te olvides, ¿no? Y así llegamos al cuarto periodo. Dice acá, el cuarto periodo se llama la cisma. ¿Qué es la cisma? Cisma deriva de la palabra división. ¿Te acuerdas que el reino se había formado de los 12 pueblos, correcto, ¿no? Un solo poder, ¿no? Bajo el poder, ¿te acuerdas de los tres reyes? ¿Te acuerdas de quiénes eran los reyes? Hace un ratito nomás hemos hablado. Saúl, ¿no?, David y Salomón, correcto. Una vez que terminó Salomón, ¿no?, se produce la caída del reino. Sí, el fracaso del reino. ¿Por qué? Porque los nuevos reyes no van a saber gobernar.
y a tal punto de que el reino se va a dividir en dos territorios. El territorio de los israelitas y de los judíos. Israelitas y judíos, ¿no? O también llamado Israel y Judá, ¿no? Israel y Judá. Israel va a ser gobernado por un rey llamado Jeroboam y Judá por Roboam, ¿no? Eran prácticamente hermanos, ¿no? Eran hijos de Salomón, ¿correcto? Del rey sabio, del rey filósofo, ¿no? Entonces, estos dos personajes van a dividir por ambición, por poder, ¿no? Los dos querían gobernar, pero al no gobernar, al no llegar a un acuerdo, dividieron el reino en dos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? Prácticamente se divide el reino en Israel y en Judá. De Israel van a salir profetas, de Judá también van a salir profetas. Ya vamos a hablar brevemente quiénes eran estos personajes llamados los profetas. Pero ¿qué sucede? Mira, si te das cuenta, ¿cuál de estos dos reinos, Israel y Judá, es el que va a sobrevivir? Va a sobrevivir Judá. ¿Por qué? Mira, Israel va a ser destruido. Mira, ahí dice en la imagen donde está la flechita del mouse, destrucción del reino de Israel. O sea, solamente va a quedar Judá. Así es. Entonces, Judá va a ser el único que va a quedar, va a seguir con el legado. Entonces, acá llegamos al quinto periodo, ¿no? Dice el quinto periodo, claro, Israel fue conquistado, fue destruido. Ya le hemos dicho, Israel fue destruido, ¿no? Y Judá también va a ser invadido por los babilónicos, por Mesopotamia. ¿Te acuerdas de la cultura que hemos estudiado? Por Mesopotamia. Pero la única que va a sobrevivir va a ser Judá, ya le hemos dicho. Judá luego va a ser invadido por los persas, ¿no? Por los griegos, por los romanos, que también van a ser otras culturas que vamos a ir estudiando posteriormente, ¿ya? Entonces, el único que va a sobrevivir de los dos reinos va a ser Judá. Y es así que pasamos al sexto periodo. En el sexto periodo, solamente Judá era el único reino que sobrevivía después de esa larga historia que hemos hablado, ¿no? De los hebreos. Entonces, en Judá van a surgir los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? El periodo de los profetas, sexto periodo, ya estamos en el sexto. Los profetas eran aquellas personas independientes, ¿no? Por su origen, de su casta, o sea, de su grupo social. Ellos se les llamaba profetas porque ellos se anticipaban a los hechos. Eran personas que visionaban el futuro. Y ellos ya hablaban de la llegada de un Mesías. Así es, de un hijo de Dios, un enviado que Dios iba a encarnar en un ser, ¿no? Justamente el Mesías. No se sabía el nombre todavía, ¿no? Simplemente era el Mesías, ¿correcto? Entonces, ellos van a encargarse de difundir la palabra de Dios de forma independiente para que todavía siga existiendo la palabra de Dios, para que siga transmitiéndose de generación en generación. Acá tenemos unos personajes, profetas, Amós, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, que fueron grandes profetas en su época, que llevaron la palabra de Dios a muchos lugares recónditos de Judá, ¿no? De Judá, transmitiendo de que en algún momento iba a llegar el gran Mesías. Y así llegó Jesús. Jesús en esta época de los profetas va a llegar. En esta época de los profetas va a llegar Jesús, que va a revolucionar el cambio. ¿Por qué, profe? ¿Por qué el cambio? Porque te acuerdas, ¿no? El antes de Cristo y el después de Cristo, ¿correcto? Entonces, este personaje llamado Jesús, ¿no? Va a ser un revolucionario dentro de la historia de la cual nosotros estamos tratando. Y justamente nace en esta época, en el periodo de los profetas, no te olvides. Entonces, él proviene de este reino llamado Judá. Por eso le decían los enemigos de Jesús, le decían que era el rey de los judíos, ¿no?
seguro te acordarás en los videos, ¿no? En los videos que transmiten en la época de Semana Santa, ¿no? Rey de los judíos, ¿no? E inclusive lo crucificaron, ¿no? Ahí está el rey de los judíos, ¿no? Burlándose. ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Te acuerdas? Los romanos, pues, ¿no? Los romanos fueron los que crucificaron a Jesús, ¿no? Le pusieron una tableta arriba de la cruz, ¿te acuerdas? Ahí está el rey de los judíos, ¿no? Que dice INRI, ¿no? ¿Y qué es INRI, profesor? Son iniciales que están en latín. Latín es justamente el idioma, bueno, la escritura de los judíos, de los romanos, quienes crucificaron a Jesús, burlándose. Ahí está el rey de los judíos, ¿no? Y así terminó la vida de Jesús, ¿correcto? Así es, en la sexta etapa. Ahora, pero todavía sigue. Y acá terminamos todavía con la historia. Estamos hablando de la historia, chicos. Entonces, este periodo se llama la diáspora, séptimo periodo. ¿Te acuerdas que los romanos fueron los que crucificaron a Jesús? Y los romanos también se van a encargar, de eliminar, ¿no? Se van a encargar de eliminar, ¿no? A todos los hebreos que quedaban. Disculpen, a todos los judíos, claro, los hebreos en sí, ¿no? Porque de ahí se originan. Entonces, los romanos van a eliminar, van a capturar, ejecutar a los judíos que todavía quedaban, ¿no? Para eliminar completamente. Pero ¿por qué tanto odio los romanos a los judíos? ¿Por qué? Porque la religión católica, ¿no? Que había sido transmitida por los profetas, había llegado a mucha población. Entonces los romanos no querían que la religión católica se siga divulgando, ¿no? Entonces, por eso ordenaron capturar a todos los judíos y ejecutarlos. Entonces, esa orden fue propuesta por el emperador romano llamado Tito. Acá dice, Tito en el año 70 después de Cristo, ya después de Cristo, claro. Entonces, y los judíos tenían mucho temor, mucho miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esta situación tan caótica que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué los romanos nos persiguen? ¿Por qué nos quieren ver muertos? ¿Nos quieren ejecutar? Era justamente por el ámbito de la religión. ¿Y qué sucede, chicos? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente lo que sucede es que los judíos se vieron en la obligación de escapar fuera de Roma, ¿no? Tuvieron que salir. Y es así como se produce la huida de los judíos a otros territorios. A eso se le llama, escúchenlo bien, a eso se le llama la diáspora, ¿no? Cuando los judíos escapan ¿no? En sí, del abuso de los romanos, porque querían destruirlos, eliminarlos o convertirlos en esclavos, ¿no? Así es, chicos, y así, desde esa época, ¿no? Los judíos fueron enteramente explotados, pero quisieron evitar, ¿no? que este personaje, disculpen, quisieron evitar de que sean esclavizados por los romanos. Sí, así es. Escaparon a diferentes lugares, refugiados. ¿Hasta qué época, profesor? Hasta la época moderna, hasta la época contemporánea. Te estoy hablando del año, recién nomás, hasta el año 1980. Profe, ¿qué? ¿Sí? Desde el año 70 hasta el año 1980. ¡Wow! Claro, estaban refugiados en diferentes lugares. Y es así que los judíos después encontraron un territorio estable. ¿Dónde? En lo que hoy en día es Israel, el país de Israel, ¿correcto? Sí, así es, chicos, hasta el año 1980 estaban refugiados, ¿no? Muchos siglos, ¿no? Refugiados. ¿Listo? A ver, chicos, ahora sí pasamos a otro punto importante. La religión. Ya, estos son los aportes culturales, chicos. Presten atención, ya estamos en la parte final ya. La religión, miren, ¿cuáles son los aportes
de los hebreos tenemos los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Que fueron entregados a Moisés en 2 tabletas, ¿no? Ahí están los 10 mandamientos, uno de los grandes aportes de los hebreos. Ahora, tenemos también otro de los aportes de los hebreos vendría a ser las fiestas religiosas. Tenemos la fiesta de Pascua, claro. ¿Te acuerdas de la fiesta de Pascua? Lo que vendría a ser la Semana Santa, ¿no? Ahí está, recuerdo de la huida de Egipto, claro. Por eso siempre ponen los videos tradicionales año tras año de la Semana Santa. Fiesta de Pascua. La fiesta de Pentecostés es el recuerdo de la recepción de los mandamientos. Claro, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Claro, se recuerda y también se conmemora la fiesta respectiva, que fueron las normas que van a seguir todo el pueblo hebreo, ¿no? Los 10 mandamientos. Y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos, que vendría a ser el recuerdo de la vida nómade en el desierto. ¿Te acuerdas del famoso éxodo de los 40 años que estuvo viajando el pueblo para llegar a la tierra prometida? ¿Por qué viajaron 40 años? ¿Por qué estaban perdidos? Porque Dios los castigó por haber cometido muchos actos, ¿no?, de pecado. Entonces, así es, chicos. Listo, a ver. ¿Cuál es otro aporte? ¿Cuál es otro aporte que dejaron los grandes hebreos, ¿no? Los hebreos dejaron como aporte fundamental, ¿no?, la Biblia. ¿Te acuerdas, sí o no? La Biblia, la famosa Biblia, el libro sagrado. Y acá tenemos que la Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento está dividido en 3 grupos. El Antiguo Testamento está dividido en 3 grupos. El Pentateuco, que son penta, que significa 5 libros, los 5 primeros libros. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El segundo grupo del Antiguo Testamento es los profetas, que está conformado por 21 libros. Y el tercer grupo, que eran los agiógrafos, que está conformado por 15 libros. Así se forma el Antiguo Testamento, en 3 grupos: Pentateuco, profetas y agiógrafos. Muy bien. Ahora, ¿y el Nuevo Testamento, profe? El Nuevo Testamento habla acerca de la vida de Jesús, ¿no?, y de los hechos de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Y en cuántos grupos está dividido el Nuevo Testamento? Está dividido en 4 grupos. El primero son los evangelios. El segundo grupo, los hechos de los apóstoles. El tercero, las epístolas de San Pablo y San Pedro. Y por último, el famoso Apocalipsis, ¿no? El famoso Apocalipsis, el fin de los tiempos, que está en una larga espera, ¿no? Muchos lo relacionan con lo que estamos viviendo. No, son cosas exageradas. ¿Ya? A ver, y también tenemos otro aporte de los hebreos. Mira, el Torá. ¿Qué es el Torá? El Torá representa los 5 primeros libros, ¿no? Estos 5 libros son sagrados, que fueron enviados por obra y gracia de Dios, así, a través de los sueños que se le reveló. ¿A quién? ¿Te acuerdas? A Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Y a José, disculpen. A esos 4, ¿te acuerdas de la época de los profetas? A ellos se les envió esos mensajes y esos mensajes están transmitidos en este libro llamado el Torá. Son mensajes directos, mensajes tal y cual Dios, ¿no?, transmite. Ahora, y también hemos hablado de la Biblia, que es el libro más conocido por nosotros, del Torá, que ya hemos dicho que son, ¿no?, los libros escritos por los primeros patriarcas, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Por quién? Por Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Eran libros tal y cual Dios enviaba el mensaje, ¿no? El Torá, el segundo libro, que quizás muchos de ustedes no los conocen, el libro, pero sí es muy importante en los hebreos. Y por último tenemos el Talmud. El Talmud vendría a ser el tercer libro sagrado. Pero el Talmud vendría a ser ya una interpretación por parte de los judíos. ¿Te acuerdas? Hace un rato te dije, disculpen,
¿Te acuerdas que te dije bien claro que el único reino, ¿te acuerdas que el reino de los hebreos se dividió en dos, ¿no? En Israel y en Judá. ¿Quién sobrevivió? Judá, ¿no? De donde nacen los judíos, ¿no? Judá. Entonces, los judíos van a tener este libro. Este libro ellos lo van a crear. ¿Y para qué lo van a crear los judíos? Para poder hacer su propia interpretación. Ya no estaba relacionada a la Biblia, ¿no? La Biblia sí es un mensaje concreto. El Torá también es un mensaje original. Tanto la Biblia, el primer libro, y el Torá, el segundo libro, son mensajes originales de la vida de los hebreos. Pero el Talmud, que era de los judíos, ya era una interpretación a propia voluntad para conservar, como dice ahí, las creencias, ¿no? Tradiciones, costumbres, ¿no? Del Talmud. Ya estaba más distorsionado, ¿no? Acá tenemos que está dividido el Talmud en el Mishnah y en el Gemara. El Mishnah es la repetición o segunda ley y el Gemara es la complementación. Son interpretaciones de los propios judíos, pero es un libro que no pesa al igual que la Biblia y que el Torah. El Talmud pesa menos. Y por último, chicos, una vez que, ¿te acuerdas que los judíos, ¿no? El reino que fue eliminado por los romanos, ¿no? Que tuvieron que escapar, ¿te acuerdas la famosa diáspora? Ya, entonces los judíos, prácticamente, una vez que se destruyó el reino, ¿no? En el siglo VI, ¿no? Se generó diferentes grupos. ¿Te acuerdas que se escaparon? Disculpen. ¿Te acuerdas que se escaparon? ¿Escaparon de qué? De que los romanos querían castigarlos, matarlos, convertirlos en esclavos. Escaparon, ¿te acuerdas? Te dije, ¿sí o no? Te dije que escaparon en diferentes grupos. Se refugiaron en otros lugares. Entonces, se van a dividir en varios grupos. Los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Así es. Se van a distribuir a diferentes lugares, ¿no? Y es así como culminamos con el tema de hoy, chicos. Muy extenso, sí, pero es muy importante para que tú entiendas acerca de esta gran cultura, ¿no? Que vendría a ser, que hasta hoy en día tiene mucho poder. Imagínate, la religión católica es la que tiene más poder en el mundo, ¿no? Y justamente fue creada, sembrada por los hebreos. Así es, chicos. Ustedes ya lo habrán tratado, muchas veces habrán visto videos, leído la Biblia, ¿no? Entonces, eso va en función a lo que se está tratando el día de hoy. Así es.